lo sabemos. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo repite conmigo, lo leemos a la 1, a las 2 y a las 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y la iglesia le da un fuerte aplauso al Señor, porque la palabra del Señor dice que en Él son hechas nuevas todas las cosas. Así como está, oramos al Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo en tus manos. Hemos venido a tu casa para ser edificados, para ser instruidos, para ser inspirados por tu palabra, para ser confrontados por ella, Señor. Háblanos esta mañana, habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón, prepara nuestro corazón para que sea esa tierra, Señor, donde esa semilla pueda caer y germinar y dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Bendice a las personas que están viendo esta transmisión. De igual manera pedimos que tu espíritu sea ahí mismo hablando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Mire, a veces los versículos, los textos de la palabra del Señor que son bien conocidos, los tomamos así bien familiares y no le tomamos la importancia que deberíamos tenernos. Pero este versículo es maravilloso, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé para cuántos el Señor ha hecho cosas nuevas en su vida, pero yo quisiera saber cuántos están agradecidos con el Señor por las cosas que ha hecho nuevas. Cuántos le pueden dar una fuerte alabanza de palmas al Señor por las cosas buenas, nuevas que ha hecho en su vida. Yo no sé si usted puede recordar cómo era usted antes. Yo no sé si usted puede recordar las cosas que en la antigüedad pasaban en su vida y cómo son ahora. Entonces es un motivo para estar agradecido con el Señor. Es un motivo para servirle. Es un motivo para amarle cada vez más. Y este texto nos da esperanza de que cosas nuevas pueden ser hechas en nuestra vida. Es un texto de esperanza de las cosas nuevas que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y mire, yo no sé mucho de español, pero hay una palabra, hay un enlace gramatical que dice de modo que. Si lo podemos poner en la pantalla, por favor, Brian, de nuevo. De modo que. Y yo buscaba, dice que es un enlace gramatical entre dos oraciones que indica lo que se dice en la segunda oración. Es un efecto o consecuencia o resultado de lo que ha dicho en la primera. De modo que, por lo tanto, entonces, ahora, así que. Esto indica que vino antes, que lo que vino antes nos llevó a esta conclusión. Y bien, vamos a ver qué pasó antes del versículo 17. El versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mire, ¿cuál es el mensaje central de este versículo? Que somos nuevas criaturas, que somos creados de nuevo, que somos creados de nuevo. Y mire, y si usted y yo creemos este versículo, tendremos esperanza para el futuro que usted no puede tener cuando miramos hacia atrás. Si usted ve su pasado, y no ha experimentado ser esa nueva criatura, ser esa nueva creación, usted probablemente no podrá tener esperanza. Alguien que no ha experimentado a Cristo en su vida probablemente no tenga esperanza. Incluso cuando ve su presente, ¿cómo voy a tener esperanza? Pero nosotros que estamos en Cristo, ya sabemos que hay una esperanza solamente en Él y lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y yo le digo, a los que están aquí probablemente ya han experimentado ese nuevo nacimiento, han experimentado esa nueva vida en Cristo Jesús. Pero si usted está viendo este mensaje por la televisión o por las redes sociales, es lo que Dios quiere hacer. Hay esperanza para su vida. Hay una nueva esperanza para usted que solamente la da Cristo Jesús. Solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él. Entonces, nuevas criaturas nos da a entender que todo nuestro pasado, que todo nuestro pecado, que todo lo que hicimos ha sido eliminado, ha sido pagado, ha sido castigado. Y mire, Dios ha tratado con todo nuestro pasado y Él dice que ha sido cubierto, ha sido saldado.
y el pasado ya no dicta más nuestro futuro ni nuestro presente. Y mire, qué maravilloso saber que hay una nueva vida en Cristo. Entonces, de modo que entonces que llegamos a la conclusión que nos invita que hay una novedad de vida, pero esta novedad de vida es el producto ¿de qué? Entonces vamos a leer lo que dicen los textos anteriores al verso 17. En 2 de Corintios, ahí mismo, solamente alce sus ojos al verso 14 y vamos a leer del verso 14 en adelante. Siempre en 2 de Corintios 5, del 14 en adelante. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún así, Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo nuevo de Dios en su vida y en la mía. ¿De qué procede lo nuevo en nuestra vida? No procede de mí mismo, no procede del vecino, no procede del gobierno, no procede de la economía. Lo nuevo de Dios en nosotros proviene solamente de Dios. Solamente de Dios. Mire, el matrimonio que usted experimenta ahora solamente procede de Dios. La relación que usted tiene con sus padres procede de Dios. La relación que usted tiene con sus amigos solamente proceden de Dios. Es de Dios, no es de usted. La fuerza que usted tiene, la salud que usted tiene ahora no es de otro, sino que solamente de Dios. Entonces usted tiene que estar consciente que lo nuevo que experimentamos, la novedad de vida que nosotros tenemos en Dios, procede solamente de Dios. Verso 18, oiga: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mire qué maravilloso lo que Cristo quiere hacer con nosotros, lo que Él hizo: reconciliar las cosas, el hombre con Dios. Y miren, yo le quiero hacer un poco de contexto, qué es lo que el Señor le quiere decir en esta carta a la iglesia de Corintio. Él le escribió 2 cartas a la iglesia de Corintios, primera y segunda, pero también le escribió a otras iglesias como a Gálatas, como a los romanos. Y miren, si usted lee el libro de Romanos, usted tiene que preguntarse siempre ¿qué significa Romanos? ¿Por qué los romanos? Bueno, era una carta que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma era una iglesia buena, pero el apóstol, cuando escribió esta carta a los romanos, él todavía no había ido ahí. Si usted lee el primer capítulo de Romanos, él no había todavía ido a Roma a predicar la palabra. Pero como él estaba en sus últimos años de vida, él sabía que probablemente ya no le quedaba chance de ir a Roma. Entonces él escribió y les mandó una carta. Entonces él le hace entender al pueblo, a la iglesia de Roma, el poder que hay en el evangelio, la esencia del evangelio. También le doy otro ejemplo, la carta a los Gálatas. ¿Por qué escribe Dios a la iglesia de Galacia? Porque mire, Pablo fue el fundador de esta iglesia. Él había ido a Galicia y le escribe a la iglesia de los Gálatas porque había un problema. Ahí había un problema, no era un problema de pecado, no era un problema de inmoralidad. Ahí el problema que había era que los judíos la iglesia estaba considerando volver al judaísmo, a volver a hacer las cosas que hacían en la ley, a circuncidarse, a obedecer toda la ley de Moisés para poder ser buenos cristianos, para estar bien delante de Dios. Y Pablo los reprende de tal manera que los llama necios. Y bien, ahorita estamos en Corintios. Entonces, ¿por qué Dios le escribe 2 cartas a la iglesia
de Corintios. Mire, también aquí habían problemas, pero el problema que había aquí era un problema de inmoralidad, y había un problema de pecado. Dice en la carta que había borracheras, que había inmoralidad sexual, que había distinción entre la misma iglesia sobre las clases económicas. También dice, oiga, le estaba escribiendo a la iglesia, había idolatría en la iglesia. Entonces, Pablo a través de sus cartas corrige, alienta a la iglesia. En este caso en Corintios la estaba corrigiendo de todos estos males que habían. Entonces, al escribir Pablo lo estaba corrigiendo, pero mire que no los corrige de una manera tan pesada, sino que les dice, hey, ustedes en Cristo son una nueva criatura. Todo eso que mencioné, que había, la borrachera, la inmoralidad, la idolatría, son cosas que la iglesia no debería tener. ¿Por qué? Porque le recuerda, hey, ustedes son una nueva criatura. Eso ya deberían dejarlo. Eso es del pasado, eso es cosa del pasado. Ustedes están en una nueva vida, son una nueva creación en Dios. Entonces les dice, ustedes fueron en Cristo, fueron intercambiados. ¿Intercambiados de qué? De no vivir bajo la carne, sino que vivir bajo el Espíritu. Entonces menciona el texto que leímos la palabra reconciliación. Y reconciliación significa que somos intercambiados, dos cosas del mismo valor. Y vamos a ver eso. Entonces, Pablo aquí en Corintios está corrigiendo esa conducta. Había problemas de inmoralidad, había un problema de conducta en el creyente. Entonces le da a entender al creyente, les llama la atención, ustedes son una nueva criatura. Son personas que tienen que creer que dentro de ustedes hay una naturaleza transformada. Y mire, eso es lo que Dios le quiere hacer ver a la iglesia en Corintios, que por dentro llevamos una naturaleza transformada. Que hay cosas, que hay hábitos, que hay pensamientos, que hay conductas dentro de nosotros, que porque somos una naturaleza transformada, no las tenemos que hacer. Entonces, Pablo cree en el poder del Evangelio. Pablo cree en el poder del Evangelio de tal manera que en Romanos 1:16 le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, Pablo cree en el Evangelio. Pablo, ¿por qué cree en este Evangelio? Mire, ¿por qué usted cree en el Evangelio? ¿Por qué usted cree en este Evangelio que usted y yo predicamos, en el cual también vivimos? ¿Por qué hemos de creer en el Evangelio? Si también este Evangelio nosotros hemos decidido, bueno, yo voy a vivir a mi vida conforme al Evangelio. Yo voy a criar a mis hijos conforme al Evangelio. Yo voy a criar a mi entorno, le voy a hacer ver, voy a proclamar a mi entorno este Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué debemos creer en el Evangelio? Mire, la gente, ¿por qué? Y mire, nosotros creemos en el Evangelio de tal manera, tenemos que creer en él, que tenemos que llevar un mensaje a los demás. ¿De qué? De que así como nuestra vida fue transformada, la vida de los demás puede ser transformada. Y esto es lo que les dice Pablo en la carta a los Romanos, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, usted le tiene que decir a los demás, mírenme lo que Dios ha hecho en mi vida. Miren lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Mire lo que Dios ha hecho en mis hijos. Mire lo que Dios ha hecho con las cosas que yo antes hacía y ahora Él las ha transformado. Entonces, para que la gente pregunte, para que la gente vea y que diga, hey, ¿de dónde saca este tanta paz? ¿De dónde este puede estar tan tranquilo con tantos problemas que hay? ¿De dónde este puede tener tanta fuerza? ¿De dónde sale la fuerza? ¿De dónde Dios bendice a este de la nada? Entonces, este es el poder transformador del Evangelio que habla Pablo. Entonces, el Evangelio es poder para nosotros y usted tiene que proclamar el Evangelio de Dios. Usted tiene que lucir, usted tiene que relucir el poder transformador de Dios en su vida. Mire, yo no sé si usted ha visto los programas en televisión donde sale un carro destrozado, con la lata toda corroída, con las llantas ponchadas, aquel carro todo deshecho, pero viene alguien y le mete mano, y viene lo pimpea, la lata la arreglan, lo pintan, le cambian los asientos, le ponen asientos de cuero, le ponen las llantas y lo pimpean aquel carro. O las casas que la remodelan, aquella fachada todo caída, el cielo que está por caerse, y viene alguien, le mete mano, y de aquella casa que parecía que se caía, que ya nadie daba un 5 por ella, viene alguien, invierte. Y mire, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque hay alguien que invirtió poder en usted. Y yo no sé si usted puede creerlo. Y mire, es tan fácil, solamente vea su vida antes de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en usted? ¿Qué es lo que Dios ha hecho a través de su poder transformador en su vida?
de tal manera que nosotros tengamos que relucirlo, que lo luzcamos, pero no porque nosotros tuvimos habilidad para hacerlo, porque yo no puedo cambiarme a mí mismo. Si hay un cambio en mi vida, si hay una transformación en mí, es porque Dios a través de su Espíritu lo ha hecho. Entonces estamos llamados a creer en el poder del Evangelio que salva a aquellos que no creen. Pero ¿cómo van a creer aquellos que no lo conocen? ¿Cómo van a creer aquellos que no saben de Él? A través de mí, a través de usted. Entonces es necesario, por eso Pablo predicaba el Evangelio, porque él sabía que había un poder de transformación en el Evangelio. Entonces Pablo cree en el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es este Evangelio que Pablo predicaba? Entonces yo le decía, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, donde antes algo que no tenía valor, algo que estaba sucio, algo antes que estaba postrado, ahora Dios lo levanta y lo cambia a una nueva posición. El Evangelio son las noticias de Dios de una vida renovada, una nueva vida. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros, renovar nuestra vida. Dios quiere restaurar nuestra vida. Y yo le ponía el ejemplo de un carro, de una casa. Es lo que Dios hace en nosotros. Y ciertamente nosotros no somos cosas. Nosotros somos, ya le voy a decir más adelante, somos lo más maravilloso de la creación del Señor. Entonces el Evangelio son las noticias que los otros tienen que saber de que Dios puede, así como renovó mi vida, puede renovar la vida de alguien más. Entonces yo no sé usted, yo sé que la mayoría aquí hemos experimentado la nueva vida de Dios, pero tal vez usted que está viendo en casa necesita esta renovación de vida. Y los que estamos aquí damos gloria a Dios porque el Señor ha renovado nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pero hay alguien probablemente que esté viendo el mensaje ahorita, que lo vea mañana, que lo vea no sé cuánto tiempo después, que necesita una renovación en su vida, necesita tener una vida renovada. Entonces, para el que no la conoce, para el que no la conoce, el que no la tiene, el que conoce a aquel que está, vamos a ver, nosotros la conocemos, nosotros la hemos experimentado, nosotros la disfrutamos, pero ¿qué del que no le conoce? ¿Qué del que no la conoce? Por eso el apóstol Pablo nos invita a que creamos que el Evangelio es poder de Dios para transformar a todo aquel que no tiene a Cristo. Entonces él nos hace una invitación y no nos dice, el Evangelio son este montón de reglas, el Evangelio son este montón de normas. Él nos dice, el Evangelio es poder de Dios para transformar. Y mire, nosotros tenemos que dar a relucir la transformación de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra economía, en todo lo que nosotros hagamos. Y bien, para esto es necesario que nosotros sepamos que Dios, al ver a la humanidad, a ver al mundo, al ver a cómo está todo el mundo perdido, cómo la humanidad ha caído de la gracia del Señor, Dios establece y escribe un plan de redención para la humanidad. Pero Dios vio que este plan solo podría funcionarle al hombre si Él le daba al hombre algo que no merece. ¿Y qué es algo que no merecemos, que usted y yo ya hemos recibido? Es la gracia del Señor. Usted recuerde que por gracia somos salvos, y no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces Dios quiere restaurar al hombre, Dios quiere renovar al hombre, Dios quiere transformarlo, pero solamente es a través de la gracia del Señor, no es por nuestras fuerzas. Usted puede ver a personas adictas a la droga, al alcoholismo y a tantas cosas que dicen, no, este mes, este año, yo voy a salir de esto. Yo voy a quebrar todas las ataduras, yo voy a cerrar toda puerta. Y lo logran, podrán estar una semana, un mes, 2 meses, pero terminan cayendo. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus propias fuerzas. Pero cuando un hombre, una mujer acude a Dios y acude a la gracia de Dios, recibe la gracia de Dios en su vida, cadenas que por años han luchado, han estado batallando, se pueden caer solamente por el poder transformador de este Evangelio que predicamos, que proviene solamente a través de la gracia. Entonces, el elemento clave para que el plan de redención de Dios funcione para el hombre es darle algo que no merece. Y mire, usted ni yo merecíamos la gracia del Señor. Porque estábamos, dice la palabra en Efesios, que estábamos lejos de Dios, sin Cristo, sin esperanza. De hecho, no éramos pueblo de Dios. Las promesas de que nosotros, que éramos gentiles, no nos abarcaban a nosotros, solamente a los judíos. Pero mire, a través del sacrificio de alguien que nosotros no merecíamos, la puerta fue abierta, el velo fue roto. Aquella división que había entre ellos y nosotros
ya no está. Entonces, Dios creyó en su gracia a tal punto de que dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. El Evangelio es la gracia de Dios. Y tenemos que entender qué es lo que el Evangelio hace. Y para entender lo que el Evangelio hace, tenemos que entender qué fue lo que sucedió en la caída del primer hombre, de Adán. Entonces, hoy yo quiero hablarle de esta vida renovada, de lo que Dios restauró en nosotros, de cuál es la esencia del Señor para nuestra vida. Entonces, para entender lo que es el Evangelio de Dios, para entender la esencia de Dios, tenemos que entender qué es lo que Dios restaura. Para entender lo que Cristo y lo que es restaurado, necesitamos entender qué se perdió con la caída del primer hombre, de Adán. Entonces, yo me remonto hasta Génesis. Lea la historia en Génesis, capítulo 3 de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no fueron expulsados inmediatamente del jardín. Dice que inmediatamente después de morder la manzana y desobedecer, en ellos entró vergüenza. ¿Y qué hicieron después de que comieron la manzana? Dice que se escondieron. Entonces, aún así, aunque ellos estaban escondidos, aunque ellos se estaban escondiendo de Dios, Dios los llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Mire, Dios buscando al hombre caído. Dios buscando al hombre que se había perdido el propósito, que había perdido la dirección. Entonces, cuando Dios le pregunta, cuando usted le pregunta a alguien dónde está, es porque no sabe dónde se encuentra, no sabe dónde está esa persona. Pero yo siento que el Dios, al ser omnisciente, no le está preguntando a Adán dónde está, porque Él sabe, Dios lo sabe todo. Pero Él estaba preguntando, Él quería hacerle ver otra cosa a Adán con esa pregunta. Entonces, mire, esto es importante saberlo, y esto es importante que usted lo sepa para su vida. Adán, quien fue creado como el objeto de Dios, Adán fue creado como un objeto preciado del Señor. Lo mismo con usted y conmigo. Usted es el objeto preciado de Dios. Dios creó todas las cosas, pero Dios creó a Adán, al hombre, para amarlo. La primera razón por la que yo creo que Dios creó a Adán y a Eva era para amarlos eternamente, al igual que usted y a mí. Por eso después dice en Jeremías: con amor eterno te he amado. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando a ese hombre para amarlo eternamente. Pero el hombre se apartó de Dios y se alejó y se escondió. Entonces, Dios creó al hombre para que estuviera en una eterna comunión con Él, para que Dios tuviera a alguien a quien amar. Y si Adán y Eva no hubieran pecado, nuestra realidad sería totalmente diferente. Usted y yo fuimos creados para ser amados por Dios. Y usted tiene que saber esto. Se lo digo de esta manera, usted tiene que ser un recipiente del amor de Dios todos los días. Nuestra vida sería totalmente diferente si nosotros abrazáramos esta verdad de que somos creados para ser depositarios del amor de Dios todos los días, eternamente. Y para que esa relación, usted tiene que saber que esa relación de amor entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación, y nosotros que somos el objeto especial de su creación, es para que Él pueda tener a alguien a quien amar, que nosotros podamos ser depositarios del amor de Dios. Y Dios anhela amarnos a nosotros. Dios anhela amar al perdido. Dios anhela amar a ese hombre que está ahorita sumido en drogas, que está sumido en inmoralidad, que está sumido en alcoholismo, que está en lo peor. Dios anhela amarlo. Pero el hombre, a través de lo que hizo Adán, el hombre ha estado caído y perdido. Entonces Dios quiere restaurar en Cristo todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere que el hombre que no lo conozca, que le dio la espalda, vuelva a tener una comunión con Él. El hombre y Dios. Entonces, Dios sabía, en este plan de redención, Dios sabía que el hombre no se podía restaurar así solo. Pero el hombre trató, dice que inmediatamente Adán y Eva se cubrieron con hojas de un árbol. Y él trató de cubrirse, pero ¿qué pasa con una hoja? Al día, a los 2 días ya se seca. Entonces no podría, él trató en sus fuerzas, él trató en su propia inteligencia, pero no pudo. ¿Qué hizo Dios? Mató un animal y cubrió su desnudez con la piel de un animal.
Entonces, mire, yo interpreto que las hojas con las cuales Adán y Eva se cubrieron representan la religión. Es una representación del esfuerzo humano por querer alcanzar el favor de Dios. Pero mire, esto ¿cuánto le dura? Por un tiempo. Y mire, Dios a través de todo lo que Él hace, Dios quiere que entendamos que hay favor, que Él quiere vertir su favor, eso que no merecemos sobre nuestra vida. Pero es necesario que nosotros entendamos que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestro mérito, que no es por nuestro apellido, que no es por nuestro dinero, no es por las posesiones que nosotros tengamos, sino es solamente por ese favor inmerecido que solamente lo da Dios. Entonces, Dios quiere que seamos cubiertos permanentemente. Y le mencioné que Dios tuvo que matar un animal para cubrir al hombre. Oiga, un sacrificio. Tuvo que haber un sacrificio. Entonces, para entender el poder del Evangelio, para entender lo que el Evangelio restaura, para entender lo que el Evangelio puede hacer en el momento de la salvación y redención, necesitamos saber qué se perdió con la desobediencia de Adán y Eva. Yo le pido que me acompañe en Génesis 3, vamos a leer solamente el versículo 22, 23 y 24. Génesis 3, 22, 23 y 24. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargué su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Dios no quería que el hombre quedara en esa condición eternamente. ¿Cuál era la condición? El hombre caído. Entonces, esto nos explica Dios a nosotros, y Dios no quiere que vivamos en esa condición. Esa persona que usted ve sin Cristo, esa persona que usted la ve lamentándose, esa persona que usted la ve en amargura, que la ve deprimida, que la ve en un estado súper mal, no es el deseo de Dios para la vida de ese hombre, de esa mujer. Entonces, pregunta, ¿qué producía ese árbol de la vida al que comiera el fruto? Producía una vida eterna, pero recuerde que el hombre ya estaba caído delante del Señor. Entonces, ¿qué iba a hacer? Dice que había un querubín y que había una espada que se revolvía por todos lados. ¿Por qué? Porque si el hombre en su naturaleza caída comía de ese árbol, iba a quedar en ese estado permanente, eterno. Pero mire, por eso Dios puso, lea el versículo es el 24, perdón. Dice: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si el hombre caído tomaba de ese árbol y comía de ese fruto, el estado que en ese momento era permanente y consumían de eso, ellos iban a ser un estado permanentemente caído delante del Señor. Entonces, esos querubines, esa espada no dejaba que nadie pasara al árbol. Entonces, entendemos que en el jardín fue mucho lo que se perdió. ¿Qué se perdió? La comunión entre el hombre, y me refiero cuando digo hombre, entre Adán y Eva con Dios. Se perdió la comunión. Entonces, vemos al hombre alejarse del jardín, entrar en una tierra, mire, que representa el esfuerzo humano. Antes de eso, Adán y Eva solamente tomaban del fruto de cualquier árbol que quisieran. Recuerda que la instrucción era: de todos puedes comer, menos de ese. Y ellos no tenían que labrar, ellos no tenían que hacer nada. Todo lo recibían de Dios. Entonces, al ser expulsados, al salir del jardín, el hombre tenía que vivir una vida a través de su esfuerzo. Adán, quien había vivido bajo el favor divino, y ahora tiene que vivir bajo el esfuerzo propio, de su propio sudor. Entonces, todo lo que Dios ha preparado para que el hombre viviera y viviera eternamente en esta condición, en esta relación, oiga, ¿qué fue Dios para ellos? Fue una fuente de provisión, fue una fuente de cobertura. Todo esto cayó luego. Y mire, toda esa relación, toda esta comunión que Dios le estaba dando
a Adán y Eva se rompió en 1000 pedazos. Ahora el hombre tiene que vivir por su propio esfuerzo. ¿Pero qué? Dios quería que el hombre estuviera lejos. Dios quería que el hombre estuviera quebrado, roto. No. Entonces Dios comenzó su plan de redención. Entonces, cuando una relación entre dos personas que se aman, póngale el esposo y su esposa, se rompe, entonces ellos tienen una decisión que tomar. Y la relación había sido rota y dice ahí en el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Entonces Dios empieza a crear un plan de redención para el hombre. Y entonces el hombre ahora empieza una dimensión en la cual nunca había estado. Entonces, si el hombre tenía que comer, el hombre tenía que hacerlo por su propia fuerza. Si el hombre necesitaba cobertura, la tenía que construir por sus propias manos. Si el hombre necesitaba abrigo, él tenía que levantar su propio fuego. Si el hombre quería comer, tenía que ir a matar. Entonces, oiga, Adán pasó de lo divino a lo humano. Adán pasó de lo sobrenatural a lo natural. Ahora todo él lo tenía que hacer por su propio esfuerzo. Y cada hombre, mire que lo peor, que cada hombre a partir de ese momento, aún nuestros bebés que nacen en esa condición. Nacen en esa condición. Y mire, Dios miró al hombre y le hizo saber el plan de redención para poder rescatarlo, para arreglar las cosas. Entonces yo sabía que ese hombre no lo podía lograr por su propio esfuerzo, y en el plan de redención Dios da y entra lo que es la gracia de Dios, para que la gracia pueda restaurar a este hombre caído y no su propio esfuerzo, porque Dios sabía que este hombre en su propio esfuerzo, por muy buen intencionado que fuera, nunca podría cumplir y siempre se iba a encontrar en una condición caída sin poder alcanzar. El hombre en sus propias fuerzas es insuficiente. Y mire, Dios quiere que sepamos que nosotros en nuestra propia fuerza no somos suficientes. El hombre trata y empieza a motivarse personalmente, empieza a acudir a cosas porque él quiere alcanzar lo que Dios, o quiere alcanzar la vida de Dios, pero no la podemos alcanzar en nuestra propia fuerza porque somos insuficientes. Entonces yo interpreto que a través de lo que pasó en este capítulo 3 de Génesis comienza a dar a luz el Evangelio. Otras personas creen que comienza en Mateo 1, en la primera página del Nuevo Testamento. Pero el plan de redención de Dios para salvar al hombre, para traerle buenas noticias al hombre, para mí comienza en el capítulo 3 de Génesis. Entonces, Dios comienza a crear en su corazón el plan para restaurar al hombre, para restablecer esa relación que se corrompió, que se rompió a través de la desobediencia y el pecado, y Dios crea el plan para el hombre. Entonces, se lo pongo así, adelanto, porque hay mucha tela que cortar. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Llama a un hombre llamado Abraham. Y mire, y no sé si usted ha preguntado por qué Dios dedica tanto tiempo en la Biblia a hablar de un hombre acerca de Abraham. 12, 13, 14, 15, hasta si no me equivoco, hasta el capítulo 22, 24, donde habla de que él le busca esposa a Isaac. Entonces, Dios dedica tiempo con Abraham para darnos a entender cómo Dios trató con él. ¿Por qué Dios trató con él y por qué él había establecido un pacto con Abraham? Entonces, en Génesis 15:6 dice que Abraham le creyó a Jehová y fue contado por justicia. Abraham fue justificado no por su propia obra, no por el sudor de su frente, sino por creerle a Dios y por depender de Dios en su totalidad. Entonces, en el verso 12, en el capítulo 12, Dios le da la instrucción a Abraham. Cuando Dios lo llama, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham creyó y obedeció. Y mire, Dios que conoce los corazones, Dios sabe que Abraham le creyó de corazón. Dice que Abraham no dijo que esperó tanto tiempo. Abraham dice que agarró sus cosas, su esposa y su sobrino, y se fue. Y volviendo al capítulo 15:5, dice que Dios le da una promesa a Abraham. Dios le había dicho en el capítulo 12 que le iba a dar una descendencia, que iba a ser de él una gran nación. Pero recuerde que Abraham no tenía hijos, que Abraham ya estaba pasado de edad, al igual que su esposa. Y en el capítulo 15, verso 5 dice que lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Le dijo: así será tu descendencia.
Dios diciéndole a Abraham: te voy a bendecir, te voy a dar un hijo, te voy a multiplicar, te daré descendientes. Lo interesante de esto, que Abraham había estado casado por mucho tiempo con Sara, y su esposa no podía dar a luz hijos. Entonces, cuando Dios le dice: te voy a dar una simiente, una descendencia, le estaba diciendo que le iba a dar una semilla para producir fruto. Entonces, Abraham recibe esa promesa, él cree en esa promesa, pero Dios espera. Y mire, y es ahí donde nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Si Dios dice algo, ¿por qué no sucede ya? Porque nosotros queremos que suceda, y Dios hace esperar a Abraham. Y pasan los años, y Abraham y Sara están ansiosos. Y mire, y al pasar el tiempo y a ver Sara, ella conoce su cuerpo, ella sabe que ha sido estéril, y la edad le sigue avanzando, y Dios no se manifiesta dándole un hijo. Entonces ella dice: Abraham, vamos a ayudarle a Dios. Vamos a ayudarle a Dios. Y dice que ella le dice a Abraham que se meta, que tenga una relación con su sirvienta, con Agar. Entonces, y nació un niño de esa relación, Ismael. Génesis capítulo 16, para que lo lea. Pero mire, aún así Dios todavía hace esperar. Y aún cuando este hijo que se llamaba Ismael, Dios le hizo saber que no era a través de él la descendencia. Entonces es Dios diciéndole: hey, Abraham, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, esa no es la simiente que yo te voy a dar. Entonces es Dios diciendo, llamándole la atención: Adán, la simiente de la cual te mencioné es con Sara, no es con Agar. Es con Sara, no es con Agar. Y esta palabra está a punto de cumplirse. Entonces Dios los hace esperar otro tiempo, y hasta que nace Isaac. Y mire, entre el nacimiento de Isaac, de Ismael e Isaac, hay 14 años de diferencia. Mire, ya habían esperado desde el momento que Dios le dio la palabra hasta el momento de Ismael, habían esperado un buen tiempo. Y entre Ismael, el nacimiento de Isaac, habían 14 años esperando. Pero yo me pregunto, ¿qué esperaba Dios? ¿Por qué Dios hizo esperar tanto tiempo a Abraham y a Sara? ¿Por qué Dios los hizo esperar tanto tiempo? Y mire, y yo interpreto esto. Yo le dije hace poco: el hombre no es suficiente para alcanzar todo lo que Dios le quiere dar. Y mire, y yo interpreto que Dios le estaba esperando lo último. Mire, esperó que Abraham tuviera 100 años y que Sara tuviera 90 años. Literalmente la palabra dice que el vientre de Sara se secó. Y mire, tal vez ella tenía esperanza a los 75 años todavía. Pero mire, Dios esperó que ellos, vamos a ver, yo creo, no sé cómo decirlo, yo creo que Dios quería destruir toda esperanza que había en el hombre de que él podía hacerlo por sí propio. Y mire, dice, hay una frase que escuchamos en la cristianidad, que donde nosotros terminamos, comienza Dios. Y yo creo que Dios quería toda leve esperanza que ellos tuvieran en ellos mismos fuera destruida, para que Dios empezara a actuar en ellos. Yo espero hasta que la fábrica se cerrara. Yo estaba esperando ese momento. Y Dios le había, mire, es tan maravilloso esta palabra que Dios le dio, esta promesa que él iba a ser de una gran nación, que iba a ser una simiente grande. Le dijo: si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Mire, tanto así que nosotros somos descendientes de Abraham. Mire, muchas veces yo repito esto porque nosotros no podemos magnificar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nosotros no podemos magnificar lo que una palabra, cuando es creída y guardada en el corazón, puede hacer en nuestra vida. Nosotros somos descendientes de Abraham también. Entonces, esa semilla que le dio Dios a través de una palabra, esa simiente de la cual Dios le estaba hablando a Abraham, era tan poderosa que en el vientre de Sara ella iba a concebir, pero no solamente en el vientre, sino también en su corazón. Iba a surgir un cambio en su cuerpo, y el cuerpo de la viejita Sara fertilizó lo que venía a través de esa semilla, que es una promesa. Era tan potente, mire, y yo quiero que me entienda. Estoy hablando de la redención, del plan de redención que hizo Dios, y estoy hablando que Dios restaura todas las cosas. Era tan potente esa palabra que Dios le dio, era tan potente esa semilla, era tan potente esa simiente que Dios le prometió a Abraham y a Sara, que pasaron 42 generaciones después,
Y esa semilla, esa simiente pasó de generación en generación. Y cuando le digo que pasaron 42 generaciones, ya le voy a explicar por qué. Muchos perdieron la fe, muchos perdieron de la vista la promesa. Todavía el pueblo, muchos de los judíos, de los israelitas, todavía están esperando el cumplimiento de esa promesa. Lo tuvieron al frente, nunca lo conocieron. Otros dicen que no ha venido. Dicen que él fue un maestro más, que él fue un gran maestro y que tenía enseñanzas bonitas. Lo tuvieron al frente y nunca lo conocieron. Y esta misma promesa, de esta misma simiente, de la simiente de Abraham, tenía tanta potencia que una jovencita en el Nuevo Testamento, aproximadamente de 14 años de edad, haciendo los quehaceres de su casa, es visitada. Y quiero que me acompañe a Lucas 1, 30 al 33. Lucas 1, 30 al 33. Y yo le animo que usted, cada palabra que recibe, cada palabra que Dios le ha hablado a usted, tal vez se lo ha dicho Dios, usted ha escuchado la voz audible de Dios, usted ha tenido un sueño, una visión para usted, para su familia, para sus hijos, usted la pueda creer, porque mire, tan potente es una semilla, tan potente es una palabra de Dios, tan potente es las promesas de Dios para nuestra vida. Y Abraham, yo creo que no se imaginó lo que significaba esto. Dice la palabra del Señor: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa semilla que Dios le da a Abraham y a Sara era la promesa del Mesías. Y esta semilla que Abraham recibe no estaba oculta a través de una cortina en el tabernáculo, sino que estaba envuelta en huesos y carne. Dios hecho hombre. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha dado, el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 7:14: por lo tanto él mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos Dios entre nosotros? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo, Cristo. Aquella palabra que recibió Abraham y Sara era tan grande que ellos no la podían magnificar, pero en esa simiente, en esa descendencia venía Cristo para nosotros, para la salvación nuestra. Por eso le digo que el plan de redención de Dios comenzó en el libro de Génesis, Cristo. Y mire, hay un ejemplo en la Biblia que yo se lo quiero comentar así a la carrera. El rey Saúl dice que él estuvo por mucho tiempo gobernando sin el arca. El arca representaba la presencia de Dios sobre el pueblo. Ellos tenían tabernáculo, ellos tenían el templo, ellos tenían el atrio, tenían el lugar santo y el lugar santísimo, pero no estaba el arca. Y mire, ellos tenían sus ritos, ellos tenían su ceremonia, estaba el sacerdote con todas sus ropas finas, ellos hacían todo lo que la ley demandaba, pero no estaba el arca, no estaba la presencia de Dios. Y mire, el arca de Dios estaba en otro lugar y nadie tuvo el corazón de poner las dos juntas. ¿El qué? El tabernáculo y el arca de Dios. Hasta que llegó un hombre que usted y yo lo conocemos, que dice que era conforme al corazón de Dios, David. Salmo 132, del 3 al 5 dice David diciendo: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueños a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Saúl tenía el atrio, tenía el lugar santo, tenía el lugar santísimo, pero ahí no estaba la presencia de Dios. Pero cuando vino Cristo, la presencia de Dios, mire, Dios no la quiso
ocultar, encajuelar en una caja, sino que era Cristo, era Dios en medio de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios quería hacer un tabernáculo de nosotros mismos, tabernáculo para Dios. Que Dios quería hacer morada en nosotros mismos para la presencia de Dios, para su Hijo, para Cristo. Y es por eso que cuando Cristo, mire, qué maravilloso, cuando Cristo caminaba por las calles, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Dice que venía una mujer a enterrar a su hijo. Y mire, y Cristo venía caminando con todo, venía a hacer milagros. Y le dice, un momento, se paran ahí. Y dice que él tocó el féretro de aquella mujer. Llevaba a su hijo muerto. Hablo de la viuda de Naín. Y mire que el instante, aquel muchacho que estaba muerto recobró la vida. Mire, nosotros somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Pero muchas veces estamos nosotros, pero la presencia de Dios está del otro lado, está lejos. Pero mire, Dios entre nosotros quiere manifestarse así como se manifestó en la vida de esa viuda de Naín. ¿Qué otro ejemplo le puedo poner? Cuando alguien se acerca, cuando Dios está en medio de nosotros, cosa maravillosa pasa. La mujer del flujo de sangre que siempre menciono, el hombre de la mano seca, la mujer encorvada. Cada vez que ellos se acercaron y que ellos estaban ahí en ese lugar, algo pasaba en sus vidas. Algo pasaba en su vida, porque Dios estaba haciendo un tabernáculo con el hombre en Cristo. Entonces necesitamos entender que lo que se perdió para saber lo que en la salvación se restaura para el hombre, ¿qué es? La comunión. Lo que Dios está restaurando, las cosas que Dios está reconciliando, lo que hablábamos al inicio, Dios está reconciliando la relación entre Dios y el hombre. Y mire, solamente la podemos experimentar a través de la gracia. Y Cristo no vino al hombre porque el hombre se lo merecía. Mire, Cristo es la culminación del plan de redención de Dios. Cuando Cristo fue colgado en la cruz, Él dijo, consumado es. Y mire, Él estaba consumando, Cristo estaba culminando el plan de redención que Dios planeó para traer cada hombre de vuelta a una relación, a una vida eterna con Él. Cuando Cristo dijo, consumado es, el plan había sido cumplido. Mire, Dios quiere restaurar todas las cosas con nosotros. Dios quiere restaurar todas las cosas con nosotros. Y quiero que me acompañe al libro de Romanos 5. Vamos a leer del verso 18. Vamos a leer Romanos 5 en adelante. Romanos capítulo 5, verso 18 en adelante. Dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire, nosotros por la desobediencia de Adán, nosotros fuimos constituidos pecadores. Nosotros no somos constituidos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. La condición del pecado vino ante nosotros antes de nosotros pecar. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa a raíz de lo que Adán hizo. Y nosotros por eso actuamos conforme al pecado. Los bebés que ya nacen con esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿de dónde vino esa naturaleza pecaminosa? A través de la desobediencia de Adán. Y si Adán no hubiera pecado, nuestra historia, nuestra realidad fuera diferente. Y mire, de la misma manera en que Adán fue constituido pecado, de la misma manera usted y yo somos constituidos justos delante de Dios. Mire, no hay cosa más maravillosa que usted saber que lo que Cristo hizo en la cruz no fue poca cosa. Lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del sacrificio de Cristo, Él quiere romper toda maldición en nuestra vida. Él quiere romper todas aquellas cosas que nosotros traíamos en nuestra propia naturaleza. Y mire, ¿y de qué manera fue el hombre constituido pecador? Por la obra de uno que desobedeció. Pero ¿qué pasó por la obra de aquel que obedeció? Así también fue hecho justo. ¿De dónde viene esa justicia?
¿De dónde viene? Esa justicia no viene por los actos de justicia que nosotros hacemos. Hacemos justicia porque algo fue cambiado dentro de nosotros. Entonces Dios quiere a través de su Hijo cambiar todo aquello que viene malo. Viene a cambiar aquella naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. El verso 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, Dios cambia todas las cosas. Y por eso yo le decía al inicio que Cristo quiere intercambiar las cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque Él cambia nuestra injusticia, cambia todo lo malo en lo bueno que Él tiene preparado en nosotros. Él quiere cambiar el pecado por la gracia en nuestra vida. Y mire, el evangelio es el mensaje del intercambio. Cuando usted recibe a Cristo, usted no solamente recibe perdón por los pecados que ha cometido. Dios no solo lo perdona de ser un drogadito, de ser un alcohólico. Dios no solo libera su pecado. Dios no solo lo libera de los malos pensamientos. Dios no solo libera su ira, sus convicciones pecaminosas. Él no solo nos libera del acto de pecado. Él no solo elimina el acto de pecado y rompe con el hábito del pecado, sino que Dios nos libra de la condición de pecado, nos libra del estado caído de pecaminosidad en el cual nacimos a causa de la desobediencia de Adán. Y usted y yo debemos de creer esto, y es una obra divina que solamente procede de Dios, no es algo del ser humano, es algo que proviene de Dios. Se lo pongo de esta manera: el padre tuvo diabetes, el hijo tiene diabetes, y va al médico y el médico no puede curar la diabetes. ¿Por qué? Ese es el estado caído de ese hombre en particular. Entonces viene el médico y le da un medicamento, le tómese tantas pastillas de esto o inyéctese insulina. Entonces el médico lo único que hace es controlar, pero Dios, y mire, el hombre en su propia fuerza, cuando el hombre se cree suficiente, entonces acude al médico, acude al medicamento, acude a la insulina. Pero Dios quiere arrancar de raíz esa diabetes. Dios no quiere tratar con la diabetes, Dios quiere arrancar de raíz esa diabetes. Entonces Dios no solamente quita pecado, Él quita la concupiscencia del pecado en nosotros. Y eso es algo grandioso, es algo que tiene que ser creído y abrazado por todos nosotros. Él es algo que no es del humano, porque es algo que proviene solamente del Señor. Él no solamente, Él nos quiere librar de la condición de pecado, nos libra del estado caído de pecaminosidad en el cual nacidos. San Juan 19, 33 y 34, hablando del Señor Jesucristo, dice: mas cuando llegaron a Jesús, cuando lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ya habían ido recuerda que habían 3 que habían sido crucificados, ya habían ido al primero, al segundo y el último era Jesús. Dice: cuando lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con un lanza y al instante salió sangre y agua. Marcos 15, 33 en adelante dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y uno corrió y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber, diciendo: déjanos, veamos si viene Elías a bajarle. 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 38. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Mire qué maravilloso. Cuando usted entiende lo que sucedió en esa hora, cuando Él expiró, el velo del templo fue separado. ¿Qué estaba pasando? Mire, allá afuera en la ciudad había un monte, una montaña que se llamaba el Gólgota o el Calvario, y allí el Señor expiró. Pero ¿qué pasaba en el otro lado donde estaba el templo? En otro lugar estaba ocurriendo algo. Al dar su último respiro, el velo del templo fue roto, y al ser roto, al ser cortado todo su costado y ser roto su costado, también fue cortado el velo del templo. Iglesia, Jesús,
que vino a ser tabernáculo. ¿O qué es eso? Vino a ser morada en usted y en mí, envuelto en carne, como en forma de hombre. Esta carne fue rota y cuando dio su último respiro, el velo también fue rota. ¿Para qué fue rota? ¿Por cuál es la importancia de que el velo haya sido roto en el templo? Porque a través de su sacrificio, Él dio acceso a un lugar que usted y yo antes no teníamos. Antes que usted y yo no teníamos. Hebreos 10, 19 al 21 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. También Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo pagó el precio por usted y por mí. Usted y yo ya no estamos en una condición caída. ¿Por qué? Porque el velo fue roto. Toda separación había sido quebrada. Ahora usted y yo podemos tomar camino a la vida eterna. Antes, ¿por qué le digo esto? Porque antes nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote una vez al año. Pero a través de la muerte de Jesucristo, cuando Él expiró, cuando Él dijo: consumado es, tenemos acceso libre para que usted y yo, donde quiera que usted esté, no importando su condición, usted pueda acceder al Padre, directamente al Padre. Entonces es necesario que usted sepa que Cristo pagó el precio para que usted y yo ya no estemos en una condición caída como estaba Adán. Ahora podemos tomar ese camino libre. Y es necesario que usted y yo estemos agradecidos por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Por esta vida renovada que Cristo nos ofrece, por esta nueva esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros antes estábamos lejos, hoy podemos estar cerca, mucho más cerca. Hebreos 4:16 dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y le doy algo, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que usted y yo podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el Evangelio. Esa es la proclamación de Cristo, que Cristo es el camino. Pero mire, usted ya lo sabe, usted ya lo está experimentando, pero es necesario que nosotros vayamos afuera a decirle a los demás que hay una esperanza, que hay una oportunidad, que hay gracia para ellos, que hay misericordia de Dios para sus vidas. Acerquémonos, dice el Señor, al trono de la gracia. Se refiere a ese lugar santísimo que representa la presencia de Dios. El velo ya fue roto. Usted y yo podemos accesar libremente.